A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, tributario, financiero y laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos van a ayudar a comprender este marco regulatorio de nuestro país. Me siento súper contenta en esta noche de tener a una de las personas más técnicas de nuestro país, Juan Carlos Sainz. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches a tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Cristina. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo súper bien, súper emocionada. Cuando realmente te invité a esta entrevista en esta noche, sé que estoy con una de las personas técnicas muy reconocidas en nuestro medio. Para mí es un súper orgullo tener a una persona que se le ve tan jovencita, pero que tiene tanta experiencia en el ámbito contable, financiero, tributario, y que está liderando en una parte como uno de los socios técnicos de una de las firmas principales de nuestro país, que es la Price. Y para mí es súper chévere, mi querido Juan Carlos, en esta noche poder compartir contigo lo que le gusta a la profesión contable. Conocer primero cómo nos podemos ver reflejados nosotros los contadores en que sí podemos estar liderando, ocupando estos puestos tan importantes y sobre todo en una firma de tanto reconocimiento como es la Price en nuestro país. Juan Carlos, cuéntanos un poquito de tu experiencia de vida, que a la larga sí nos gusta imitar a estas personas positivas en el ámbito contable. ¿Cómo se inicia Juan Carlos Sainz en esto de la profesión contable? ¿Cómo decidiste ingresar a una de las firmas de mayor prestigio en nuestro país? Bueno, gracias primero, Cristina, por la invitación a tu programa. Y también gracias por decirme que estoy jovencito. Se te ve, estás Sí, muy bien. de eso sí te tengo que agradecer, la verdad. Ha dado resultados los tratamientos. Qué chévere. No, mira, ¿Cómo te inicias en el ámbito contable, mi querido Juan Carlos? En realidad empecé a trabajar en la firma, en PricewaterhouseCoopers, hace 22 años, casi 23 años. Empecé cuando recién estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad Católica. Y en esa época, muchos de mis compañeros teníamos la ilusión de entrar a alguna de las firmas grandes. ¿Sí? Todos tenemos esa ilusión. Todos teníamos esa ilusión. En los primeros años de universidad, los profesores de contabilidad eran gerentes o socios de firmas. Y obviamente nosotros los veíamos a ellos con ese orgullo, con esa ambición de querer ser igual a ellos. Y eso fue lo que me jaló a entrar a la firma, ¿sí? Mis compañeros y un par de profesores que eran gerentes de Price. También vienes de un colegio súper chévere, de un colegio muy lindo. Del Colegio San Gabriel. Un colegio que tengo mucha afinidad, yo soy una ex Dolorosa, le queríamos mucho al Colegio San Gabriel, lindo colegio, que tenemos la misma patrona, ¿no? La Madre Dolorosa, ¿no? Sí, o sea, tenías una linda educación. Te fuiste del San Gabriel tuve una muy a la buena Católica. Con los jesuitas en el San Gabriel y después con los jesuitas en la Universidad Católica. Se destacan por ser buenos educadores, entonces una educación, la verdad, privilegiada. Y bueno, ingresé a la firma en el año 2000. Hice mi carrera en el área de auditoría. Me especialicé desde muy joven en el área del financial services. O sea, yo atiendo todo lo que es bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos, fideicomisos, casas de valores, todo lo que tiene que ver con el mercado financiero. ¿Sí? La contabilidad más especializada que creo que puede tener nuestro país, ¿no? La contabilidad financiera, fiduciaria.
un poco especial porque las normas son locales y no son normas de reconocimiento internacional. Entonces, los contadores y la gente que lleva contabilidad en los bancos, compañías de seguro, este tipo de entidades, es gente altamente especializada porque son normas que solo aplican en X cantidad de entidades y es algo muy reducido, algo muy Así especializado. es. Entonces es algo también súper interesante. Pero afortunadamente mi trabajo me ha permitido también especializarme en las normas internacionales de información financiera, conocer un poco también a profundidad, pero no con un nivel de especialización, los US GAAP y alguna otra norma, por algún cliente que nos toca a veces revisar y leer manuales contables en alguna otra norma. Y eso me ha llevado a ser, actualmente soy el socio técnico de la firma y el socio líder de metodología. Qué maravilla. Ahí te voy a preguntar algo. Tú acabas de decir la palabra clave que creo para la profesión contable, normas internacionales de información financiera. Cuando yo, por ejemplo, enseño a mis alumnos en la universidad o en el colegio de contadores, yo digo, tómele cariño, tómele amor a esta norma contable, porque es la esencia de nuestra profesión. Y tú me acabas de decir algo que me gusta mucho. Me dice, mira, estas son las normas que yo me especialicé. Son las normas en las que ahora yo soy un socio técnico y eres un socio técnico de una de las prestigiosas o de las firmas más grandes que tiene nuestro país. ¿Cómo le ves tú a las NIFs hoy en nuestro país? ¿Se están afianzando? Mira que ya son casi más de 10 años de que las FIS vinieron al Ecuador y está entre los contadores en el sector no financiero, lógicamente, porque tú acabas de decir que la super de bancos o la de economía popular solidaria todavía está en ese proceso de ver si somos o no NIFs. Pero ¿cómo nos ves tú ahora bajo esa posición? Es decir, soy el socio técnico de una Big Four y decir, mira, Cristina, ¿qué son estas NIFs? ¿Cómo están estas NIFs dentro ya de nuestro diario accionar, de nuestros contadores? Sí, a ver, Cristina, cuando empezamos a trabajar con las NIF de manera muy intensa en el año 2008, Así es. cuando surgió el proyecto de la superintendencia para cambiar de las NEC, que en realidad las NEC son una traducción Así es. de las normas internacionales de contabilidad de los años 90. Pero esas normas, esa traducción que se hizo en su momento, que eran las NEC, se quedaron rezagadas y toda la evolución de las NIF desde el año 2001 o 2000 tal vez hasta el año 2008 no fue recogido en las NEC, entonces nosotros nos quedamos muy retrasados. Por eso fue tan complejo el capacitar y el implementar los procesos de migración contable, aplicar la NIF 1, fue un tema muy complejo. Yes. Habían muchos retos, las compañías no tenían un sentido de llevar su contabilidad al valor justo. O sea, una diferencia importante con las NIF es que, a diferencia de las NEC que tenían un paraguas de costo histórico, las NIF llevan la contabilidad a un concepto mucho más amplio de valor justo. ¿Sí? Empezamos a ver conceptos como el valor del mercado. Que tú hablas. Sí, empezamos a ver conceptos como el valor justo, el valor del dinero en el tiempo y cómo esos efectos impactan en los estados financieros y los hacen mucho más volátiles. ¿Sí? A partir del 2008, los contadores estamos enfrentados a desafíos muy grandes de estar constantemente actualizados porque hay muchas normas que cambian, se hacen mejoras. El IASB siempre está trabajando en proyectos de mejora y la emisión de nuevas normas que reemplazan muchas veces normas que se quedan fuera, ¿sí? O también el desarrollo de nuevas normas. Entonces, es un trabajo súper emocionante y yo veo que los contadores ahora están mucho más capacitados. Qué chévere. Empezamos qué lento chévere como en todos los países, pero realmente el nivel de los contadores es ahora mucho mejor. Ahora estamos viviendo desafíos diferentes. Exacto. Está empezando a haber una corriente muy fuerte relacionada con temas de cambio climático, responsabilidad social y gobernanza, que están haciendo que las normas sean analizadas a un nivel mucho más profundo y que cierto nivel de transacciones, por ejemplo, subvenciones gubernamentales, temas relacionados con impuestos,
generen impactos en los estados financieros que tienen que ser analizados muy a detalle de acuerdo a lo que las normas internacionales de información financiera ya plantean actualmente. Sin irnos mucho más allá, por ejemplo, nosotros en la firma sacamos hace poco una guía contable o una ayuda, memoria, para temas o impactos contables que puede estar produciendo la guerra entre Rusia y Ucrania. Wow, Uno pensaría mira qué que maravilla. está muy lejos, que no impacta, que no tiene nada que ver con el ámbito contable, pero sí, los temas de cambio climático, este tema de la guerra Rusia-Ucrania tiene mucho que ver en Claro. los impactos contables que puede tener una compañía. Y los contadores tenemos ese desafío, estar atentos a justamente cualquier tipo de transacción especial que estos eventos o que estos factores nuevos hagan surgir para estar atentos en los estados financieros. Mira, Juan Carlos, qué lindo que hablas, qué metodológico que eres, y por eso yo te voy a invitar a muchas charlas al Colegio de Contadores. Tú hablaste dos cosas que creo que los contadores tenemos que tener claro. Este reto de las NIPS trajo unos lenguajes, yo no digo más sofisticados, pero mucho más adaptados a la realidad económica y financiera de las organizaciones. Saber que el costo histórico, sí, era muy importante, pero pasar al concepto de valor razonable, valor justo, el saber ahora de que tus inventarios, tu propiedad, planta y equipo, tus instrumentos financieros tienen que estar en ese valor justo. Y en un minuto, Juan Carlos, nos hiciste un resumen súper chévere, como es la palabra que a mí me gusta siempre utilizar en mis programas con los contadores, de cómo se dio esta evolución, de salir de las NECs y salir a las NIPS, a manejar conceptos de lo que tú acabas de decir, el dinero en el tiempo, su valor, reflejar la correcta medición de las transacciones a fecha balance. Y acabas de decir algo también que es fundamental. Los contadores tenemos que estar atentos a todo lo que pasa en el contexto mundial, porque por más que Ecuador sea un país chiquitito, pero tenemos operaciones con el exterior. Somos un país globalizado. Y tú lo has dicho de manera, yo digo, clara, sencilla, y en un minuto, Juan Carlos. Nos hiciste el resumen de este proceso maravilloso que para mí vive la profesión contable. Dime si no opinas lo mismo. Te voy a hacer una pregunta. El estar en un lenguaje bajo NIPS, donde las reglas del juego son claras, rígidas, ¿no crees que nos da seguridad jurídica y yo digo laboral también como contadores en hacer lo que esté escrito? Claro, o sea, las NIF son unas normas, a diferencia de las US GAAP, por ejemplo, que no te plantean una camisa de fuerza. Yo te diría un buen número de normas, NIF, tienen una guía súper clara sobre ciertas transacciones, pero hay otras normas que permiten la aplicación del juicio profesional. Perfecto. Y lo que buscan las NIF es justamente uniformar esos juicios y que la contabilidad sea comparativa de empresa a empresa, de industria a industria y de país a país. Entonces, este cambio es súper radical porque nosotros estamos ya en un nivel y nuestros estados financieros están presentados en un nivel internacional. Ya podemos realizar comparabilidad con estados financieros de otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que tienen inclusive realidades económicas parecidas. Si bien nosotros estamos dolarizados y, por ejemplo, hace años que nos hemos olvidado del término hiperinflación y de la norma que regula la forma de ajustar los estados financieros cuando hay hiperinflación. También nos hemos olvidado del tipo de cambio y de cómo transformar estados financieros por tipo de cambio, porque la mayor parte de transacciones... Ya ni me acuerdo yo cómo se hacía dólares, eso. ¿ya? Exactamente. Yo no me acuerdo. Entonces, es súper interesante la aplicación de las NIF porque nos permite tener comparabilidad. Así es. Sí. Y te cuento que cuando, por ejemplo, yo enseño en las universidades y les digo, los estados financieros para mí tienen dos propósitos, ser comparables y razonables. Yo sé que a ti te gustan algunas normas contables más que otras. Cuando yo analizaba a mi entrevistado, decía, bueno, el Juan Carlos es un power, un MacGyver, contador financiero, es el socio de la parte técnica de una de las firmas más importantes y que le quiero mucho yo a esta firma por todas las personas que conozco. Mira, Juan Carlos, a mí me contaron que a ti te gustan unas normas contables más que otras, pero no te voy a decir cuáles. Tú me vas a decir cuáles son las normas que te gustan más y que sé que en una eres, pero súper especialista.
esta norma que nos gusta mucho y que cuando escuchamos esa palabrita, todo el mundo dice, wow, esta es la norma más chévere. La norma de los impuestos, ¿será? ¿O me equivoco? Los famosos impuestos diferidos. Esa norma que Sí, cuando uno escucha dice, wow, ¿cómo se aprende? ¿Cómo es? Que como una norma tan complicada, la NIC 29, la sección, la NIC 12, la sección 29 de esta norma que impuestos diferidos, y que la gente tiene recelo, ¿no? Todavía dice, esa es norma para los especialistas, hay que llamarle a Juan Carlos Sainz. Pero a mí me contaron que sí. esa norma te gusta mucho, que eres muy experto, y cuéntame, ¿cómo le ves a esta norma? ¿Cómo nos estamos nosotros como contadores? Porque para mí ya no hay opción a tener un balance, incluso para efectos tributarios, que lo dice nuestra ley, nuestra norma. ¿Cómo le ves vos a esta normativa y cómo les motivamos a que los contadores tienen que especializarse en esta norma? Sí, a ver, Cristina, esta norma es una de las normas que más consultas genera, la verdad. Así es. Porque yo creo que, hablando así entre comillas, es una norma, la norma más incomprendida. ¿Por qué? Porque siempre ha habido es más o menos como la separación o la contraposición que hay siempre entre los comerciales y los contralores o los financieros, que los Sí, así financieros le es. ponen freno a los comerciales. Esta misma diferencia de criterios hay entre los tributaristas y los contadores, Ajá. porque de cierta forma históricamente nos hemos acostumbrado a hacer ciertas transacciones por el concepto tributario y no por el concepto contable. ¿Por qué? Así Porque es. lamentablemente la deducibilidad, el tema de los procesos tributarios, las revisiones tributarias, de cierta forma forzan a que la gente piense más en el cumplimiento tributario que en la norma contable. Y le pensamos al SRI a cada momento. Ten la seguridad que la palabra favorita del contador es servicio de rentas internas. Exactamente. Y yo creo que el concepto contable de la NIC 12 es justamente en que es una estimación para poder revelar o expresar los estados financieros en función de la realidad tributaria que vives en el momento en el que surge la obligación tributaria o el impuesto. ¿Sí? Esta norma no es una norma que lo que busca es hacer que una compañía pague más o menos impuestos. Excelente. Me encanta lo que estás Es diciendo una porque esta es la norma norma que amo. Muy Sí, es bien. una norma que no busca que tú pagues más o menos impuestos o que haya más o menos impacto tributario. Es una norma que Ujú. simplemente te hace reflejar en los periodos correctos el impuesto a la renta. ¿Sí? Lindo, lindo. Lo acabas de decir. Oye, Juan Carlos, ¿sabes que esta norma a mí me encanta mucho? Como tú sabes, yo soy contadora, soy abogada, y a veces me preguntan, tu corazoncito, ¿qué adquiere más, la contabilidad o las leyes? Bueno, yo soy contadora y es mi primera profesión y amo, ¿no? Por algo estuve tantos años en el gremio contable, pero también amo mucho la parte legal porque soy abogada tributarista, pero como vos dices, y acabaste de decir algo tan bonito, porque le voy a poner la palabra bonito, Juan Carlos, lo que acabas de decir. Esta norma contable no me hace ni pagar menos ni más. Es la presentación contable del impuesto a la renta, por un lado, y generar el impuesto como tiene que ser en el periodo fiscal al que pertenece. Esa frase Exacto. te voy a copiar en mis clases y te voy a pedir ahorita derechos de autor porque me ha encantado lo que acabas de decir. Voy a decir, no, esta frasecita la copié del Juan Carlos Sainz, el experto, el técnico, y que a mí me contaron que te gusta mucho esta norma. ¿Esta es la norma que más te gusta o cuál es la norma que más te gusta a ti? En realidad no creo que haya una norma que más me gusta el tema de los conceptos. Chévere. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora que está de moda el tema de ESG, me gusta Explícanos qué es mucho ese el que tema de... a la gente que nos está viendo en esta noche, que tenga seguridad que nosotros somos muy intensos en nuestro querido canal Telesucesos, en nuestro programa de Tributación de hoy, pero sobre todo el programa que luego se sigue en redes sociales. Diles qué significa ese término, esas siglas que acabas de decir, porque ya se comienza a escuchar y has hecho de una manera muy linda la introducción al siguiente tema que te quiero preguntar. ¿Qué son esas siglas para que el contador esté atento? No sé si me permiten proyectar unas pocas Sí, diapositivas. comparte, dime si es que puedes compartir, cuéntame si puedes compartir y si no, Sí, creo que pues puedo compartir pantalla. comparte, por favor, Juan Carlos. Qué Les lindo, voy qué a, les voy lindo, a presentar, les voy a hacer una pequeña presentación, ¿sí? qué chévere. Yo sabía que eras el mejor entrevistado de esta temporada.
Compartamos, Ahí va. compartamos. Lindo, se ¿Me mira, avisas está si ven? perfecto. Sí, sí, se mira excelente, excelente, está Ya. perfecto. ESG son las siglas para Environmental, Social and Governance, ¿sí? Esto tiene que ver con cambio climático, temas sociales y gobernanza en las empresas, ¿sí? Wow. Básicamente en NIF, ¿cuáles son los principales temas? ¿Sí? El primero es que hay una inquietud a nivel global por todo lo que es el cambio climático y también por aspectos sociales, de igualdad, de equidad de género, etcétera, etcétera. También hay una grande necesidad de las empresas por colaborar con la sociedad. Y esto lleva en sí impactos en cómo vemos y cómo valoramos las empresas actualmente, ¿ya? Qué chévere. Miren cómo ha evolucionado la forma en la que se construye el valor en las empresas. Acá en el gráfico tienen los activos tangibles, ¿sí? Activos fijos, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Y acá abajo tienen los activos intangibles, como por ejemplo el capital intelectual, marcas, lealtad de consumidores, ¿sí? En el año 75, solamente el 17% de la valoración de una empresa provenía de los intangibles. Miren cómo ha evolucionado esto hasta el año 2020, en el cual Wow. el 90% del valor de una empresa proviene de su capital intelectual, de sus marcas, de la lealtad que generan en los clientes. Ahora las marcas se construyen por cómo esas marcas contribuyen con el medio ambiente. Esas marcas tratan a sus empleados y al ambiente o en el entorno en el que se desenvuelven. Qué ¿Sí? Y maravilla. obviamente los inversionistas están expuestos a riesgos quizás poco frecuentes, pero de alto impacto por factores que tienen relación con el ESG. Por ejemplo, incidentes de seguridad, escándalos de ética, Wow. escasez de recursos naturales, ¿sí? Entonces, estos factores han generado un montón de impactos, ¿sí? Por ejemplo, miren, uno pensaría que en el sector financiero, en los bancos, están súper alejados de temas medioambientales, ¿ya? Uno esperaría, por ejemplo, en industrias que generan polución, ¿ya? Eso es lo primero que se debería venir a la mente de alguien. Una minera, por ejemplo, o una compañía extractiva, las aerolíneas, que consumen combustible que da un contento. Así Pero es. miren la preocupación del Bank of America. Teme que los propietarios de viviendas inundadas dejen de pagar sus hipotecas. Miren Walt Disney. Teme que el incremento de la temperatura y la pandemia disminuya la afluencia de turistas a sus parques temáticos. Wow. Para Walt Disney, los parques temáticos son un activo. Y la forma en la que esos activos son utilizados puede generar deterioro, puede generar problemas contables súper complejos. Así es. ¿Sí? AT&T teme que los huracanes y los incendios forestales puedan derribar torres celulares. Coca-Cola se pregunta si todavía habrá agua suficiente para hacer Coca-Cola. Es un problema que en Estados Unidos hace poco salió un documental justo de una compañía que producía agua, que tuvo un problema súper fuerte en un pueblo y quebró. Increíble. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo los emisores con respecto a esto? Por ejemplo, el IASB emitió una norma, la ISAE 3000, para proveer assurance, aseguramiento, digamos así, en la revisión de reportes externos, ¿sí? Que combinan información financiera y no Lo financiera. financiero. Ahora la información no financiera es algo muy importante, por ejemplo, los reportes de sustentabilidad o reportes medioambientales, de impacto medioambiental, etcétera, ¿ya? ¿Qué está haciendo la SEC? Está generando nuevas normas y nuevas reglas para las revelaciones en los estados financieros o en los reportes sobre el cambio climático, ¿sí? ¿Qué está haciendo el IASB? El El ISB. IASB, que es el organismo emisor de nuestras normas, de las normas de información financiera, ¿sí? Ha lanzado una propuesta para enmendar su constitución e incluir el desarrollo de normas de sostenibilidad dentro de sus objetivos. Estos Excelente. basados en la búsqueda del establecimiento de una Junta de Normas Internacionales de De Sostenibilidad, que es sostenibilidad. el ISSB. Esta junta ya está constituida y están trabajando ya en los primeros borradores. Si ustedes entran a estas páginas,
a las páginas web del IASB y del al ISSB, van a encontrar ya los borradores de estas normas, de estas nuevas normas de sostenibilidad, que no son en sí normas contables, pero son normas que buscan uniformar la forma en la que se va a reportar temas de medio ambiente, temas sociales y de gobernanza. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales revelaciones que tienen que tener siempre los contadores presentes con este tema del cambio climático? Por ejemplo, NIC 1, la incertidumbre en estimaciones y juicios significativos. Así en la es. NIC 2, impacto en las estimaciones de utilidades futuras para reconocer impuesto a la renta diferido. Así es. En la IEC 9, es súper importante la clasificación y medición de instrumentos. Hay que estar súper atentos al deterioro, al valor razonable, la forma de medir el valor razonable de instrumentos financieros que pueden ser altamente volátiles por cambios en temas climáticos, escándalos éticos, etcétera, etcétera. La NIC 26 tiene mucho que ver. Sí, hay que estar siempre atentos al deterioro de activos intangibles, de activos por derechos de uso y propiedad, planta y equipo. La IFRS 7, el riesgo en instrumentos financieros y las revelaciones que esto conlleva. La NIC 2, por ejemplo, obsolescencia de inventarios. Increíble. En la NIC 2, por ejemplo, también el uso de la propiedad, planta y equipo para clasificar correctamente los overheads o la capacidad ociosa de la planta. Correctísimo. Sí, la NIC 37. Entonces, esa es una pequeña pastilla. Así es, qué chévere tu presentación. Y es lo una que pequeña pastilla de cómo está ahora impactando estos temas, Cris, pero como te digo, hay que estar atentos. Mira, cómo nosotros como profesión, como mundo, nos vamos, yo digo, adaptando y a la larga la profesión contable va también generando yo te digo, estos nuevos conocimientos, en donde, claro, estábamos acostumbrados a tener un balance que se refleja por las cifras, por las mediciones, por el reflejar tu actividad. Hablemos del día a día de tu giro del negocio, pero nos estamos dando cuenta que hay una preocupación mundial de organismos tan importantes como el mismo emisor de las normas, en la que dice, un ratito, esto también tienes que mirar, porque esto también te va a causar impactos en tus estados financieros, que tú acabas de decir, el medio ambiente, un escándalo, un tema de que definitivamente puedes tener impactos, y tú has hecho un resumen, yo digo, sumamente bonito y técnico de cómo esta nueva, yo digo, porque es una nueva, pongámosle, onda que nos tenemos que meter los contadores, en mirar que nosotros no solo tenemos un balance de cifras, sino también un balance, lo podemos llamar de sostenibilidad, mi querido Juan Carlos, un balance en donde te haga analizar mucho más de lo que es el entorno mundial, ese impacto que pueden tener nuestros estados financieros. Y como tú les dices, hay que ponernos pilas. Sí. En general, las NIF todavía no están enfocadas a revelar información de carácter medioambiental, pero tú puedes ver que ya en las NIF han habido modificaciones que te hacen poner revelaciones, por ejemplo, relacionada con bonos verdes, ¿sí? Ajá. En la NIF 7 y en la NIF 9 vas a encontrar ahora nuevos ejemplos de cómo contabilizar y cómo revelar información relacionada con el impacto que tienen los bonos verdes. Ajá. Entonces, sí, ya se está empezando a visualizar este cambio. Se estima que en el futuro muchas de las revelaciones que se permitan en los estados financieros van a tener un carácter de revelar información del impacto medioambiental y el impacto social que tienen las empresas. Juan Porque Carlos, esto, como ves, tiene una interconexión con la contabilidad. Total. Y este tema, ¿cómo está viviendo? ¿Ya se está viviendo de una manera más fuerte en el Ecuador por algunas de las multinacionales? ¿Ya están preocupadas? ¿Ya hay empresas, grupos económicos que están metiéndose dentro de esto, de este nuevo, hablemos, requerimiento de sostenibilidad, de mirar todo lo que pasa en nuestro entorno? Sí, están bastante interesadas, empresas grandes, los bancos tienen... no tienes idea cómo les impacta esto a los bancos, y todos los bancos tienen ahora, digamos,
una de las principales aristas que están midiéndose e intentando innovar. Yo diría tal vez al mismo nivel o más que el nivel tecnológico, es todo este tema de ESG. SG, maravilla, SG, acuérdese para todas las personas que nos están mirando en esta noche maravillosa, SG. Y qué lindo, hemos hablado con un experto que nos ha hecho un resumen así en pastillas, hasta con presentación, porque eso es lo que nos gusta a los contadores, un lenguaje clarito. Tú tienes un lenguaje clarito, tú tienes un lenguaje didáctico. Me ha dado súper gusto que en esta noche, y mira que el tiempo contigo, Juan Carlos, se nos ha ido volando. Estamos ya en la hora punto, y solo quiero que nos mandes un mensaje a toda la comunidad contable y no contable que en esta noche nos está mirando. Despídete, Juan Carlos, y te comprometo para hacer una segunda edición de nuestro programa Tributación de hoy. Juan Carlos, danos un mensaje a toda la gente que te estamos viendo en esta noche. Bueno, ¿cuál sería mi mensaje? Siempre estar alertas, preparados y dispuestos a entender cómo los factores, estos nuevos factores que están impactando la economía, también impactan a nivel contable en las empresas, porque la contabilidad es la herramienta con la cual los empresarios miden su rentabilidad y pueden mantener la capacidad de su capital, y nosotros somos los llamados a generar estados financieros de calidad. Qué chévere. Has dicho muchas cosas interesantes, muchas cosas válidas, productivas para nuestros contadores. Hemos tenido en esta noche a un experto, Juan Carlos Sainz, que realmente en un lenguaje muy pedagógico, muy metodológico, nos ha hecho comprender la importancia de nuestra profesión, de hablar estos lenguajes internacionales, y hoy con un nuevo reto que lo ha sabido explicar de la mejor manera posible. Juan Carlos, te agradezco. Ha sido una noche maravillosa contigo y te comprometo públicamente para que tengamos una segunda edición lo más pronto posible, ojalá, de seguir hablando de este tema que nos apasiona. De mi parte, muy buenas noches a toda la querida comunidad contable. Les mando un besote grandote y nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.